Yo pienso que esos son los impulsos. Hace que los pelados sean más responsables y cumplan. Bueno, como en todo, los tiempos cambian. Tú estás diciendo una cosa muy importante. Tengo por mirarte, con extrañarte y pensar cositas. Como hago cuando miro los. ¿Existe un olvido de la música tradicional chucureña? ¿Hay un abandono de estas expresiones musicales por parte de la institucionalidad, por parte de la comunidad y del campesino mismo? La respuesta es sí. La música campesina se está perdiendo. Solo queda en la memoria de nuestros abuelos y en sitios tradicionales como esta tienda, la tienda de la Germania, donde aún se escuchan acordes típicos de una música autóctona y natural. ¿Cuánto te debo? Ah, mira. Gracias. El 24 de abril del 2015 hubo un evento ahí, en el Teatro Municipal, que marcó la diferencia para la música campesina. El concierto A Tocar los Palos reunió 30 músicos tradicionales chucureños y fue el resultado de un trabajo de investigación hecho por Laura Carolina Fernández Rueda para rescatar la memoria de lo que es esta expresión musical, en nuestra región. Quiero averiguar algo más sobre esto y conocer el trabajo que se realizó y quiero compartirlo con ustedes. Los invito a que me acompañen. ¡Vamos! Así comienza esta historia, con el concierto de gala para músicos chucureños. Muy buenas noches, público presente. Para mí es de gran alegría compartir con los músicos campesinos y con ustedes parte de la culminación de este hermoso proyecto de investigación que ha sido mi tesis doctoral. El concierto que hoy tendrán el honor de escuchar es una muestra del primer CD de música campesina chucureña titulado A Tocar los Palos. Este es un primer intento maravilloso de recopilar históricamente parte de la sonoridad campesina de nuestro municipio. Ojalá este trabajo de investigación y este CD sirvan para motivar a más personas y entidades públicas y privadas a continuar con esta ardua labor que es el arte, la investigación, la producción y la promoción de nuestras músicas tradicionales. Como el verde capullo cuando hace
Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcela. Bien, gracias. Bienvenida a Actualidad, Laura. Ante todo, me gustaría saber, bueno, ¿quién eres? Bueno, Marcela, en este momento pues me encuentro estudiando mi último año de doctorado en etnomusicología aquí en la Universidad Autónoma de México, donde vivo actualmente. Soy licenciada en música de la Universidad Industrial de Santander y maestra en etnomusicología de la Universidad Autónoma de México. Además, pues soy sangileña, pero criada en San Vicente de Chucurí, hija de Mireya Rueda y Eduardo Fernández, y pues nada, soy una enamorada de la gaita y la flauta traversa, que son los instrumentos que toco actualmente. Qué interesante, ¿ah? Enfocaste tu estudio hacia un tipo de música especial, poco comercial, muy ligada como a las raíces de las comunidades. ¿Qué fue lo que motivó eso? Pues mira, básicamente lo que hago en la actualidad, que es el estudio de la etnomusicología, la cual es la investigación de la música dentro de una cultura, y pues este estudio me llevó a recopilar historias de diferentes procesos musicales como fueron los gaiteros de San Jacinto en primera instancia, pero que después me llevó a trabajar también de la mano con la comunidad de músicos campesinos chucureños. A la final pues nada, me quedo con San Vicente de Chucurí, pues porque me cautiva también la hospitalidad, la calidez y el interés que muestran los músicos y sus familias con respecto a la investigación que estoy desarrollando en el municipio. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Uy! Sobra para transportar, que mucho lo que produce, que sobra para transportar. Tiene una casa de mercado y una iglesia colonial. Dame una bella alcaldía y un parque recreacional. Malo, caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso y lo peor, Señor, es que así lo amo yo. Este proyecto llamado Los Olvidados, el Sistema Musical Campesino de San Vicente de Chucurí, empezó durante el proceso de la investigación misma, pues era muy poco lo que Laura encontraba sobre trabajo musical tradicional de la región. Así que decidió hacer una recopilación histórica cultural en torno a este tipo de sonidos y de paso redescubrir la música campesina. Para eso convocó junto con la emisora comunitaria San Vicente Estéreo un encuentro en el parque principal del municipio que se realizó el 3 de mayo del 2014, con lo cual inició un inventario y una serie de entrevistas que la llevaron, por un lado, a entender el fenómeno del olvido y por otro, a establecer un diálogo tan intenso que la llenó de motivos y terminó registrando toda esa sonoridad en un CD y en un evento que fue el concierto de gala del 2015. Amo mucho tus ojos, por tristeza y por belleza, porque tienen el tinte de negra ensoñación. En San Vicente existe un olvido actual por las culturas musicales campesinas. Hoy día los músicos manifiestan un olvido general, cito y abro comillas. Es que aquí en San Vicente es como si fuera delito tocar guitarra, es muy poco al que le para bolas. Hoy día usted nombra un músico aquí en San Vicente, un guitarrista, y pasa a la gente como, a usted lo ven con una guitarra por aquí, por la calle, y es como si no pasara nada. Prácticamente ahora ya ni serenatas hay.
Hoy en día ni siquiera el día de la mamá se le da una serenata, cierro comillas. Amo mucho tus ojos, por tristes y por bellos, porque tienen el tinte de negra ensoñación. Son los que yo he soñado en mis noches de tedio, porque no mienten ni saben engañar con traición, porque no mienten ni saben engañar con traición. Son bellos porque saben amar, negros como una noche sin luz, negros como una honda traición, y tristes porque saben llorar. Son bellos porque saben amar, negros como una noche sin luz, negros como una honda traición, y tristes porque saben llorar. Es que mira, si tú oyes al fondo, música de ranchera, yo me crié con eso, pero yo no sabía, no tenía ni idea que a esta cantina del lado, sí, que a la cantina del lado venían todos los músicos del pueblo, los tradicionales. Al lado de mi casa siempre tocaron y yo nunca supe. O sea, era como para mí trabajar con ellos fue como redescubrir también mi infancia, o sea, mis entornos, todo. Pero lo que más me apasionó, digamos, fue como ese amor con el que ellos todavía interpretan la música, esa pasión que tienen por algo que realmente es un hobby, ¿no? O sea, y para uno es su trabajo. Entonces también es como eso, como volver a aprender uno como músico a desligarse un poco del trabajo, de sentir que uno está trabajando con la música y volverla a sentir pasión. Yo me encontré acá con varias cosas, una serie de músicos dispersos en el campo, también acá en el casco urbano, una comunidad que percibe a los músicos campesinos, algunos como personas que tocan, pero también hacen alusión a ellos como gente que es borracha en cantinas. Muchas de las alusiones al principio fueron esas, entonces como de desprecio frente a las prácticas campesinas, ¿no? de música. Eso también me parece que es toda una connotación que viene del ser músico y de cómo la comunidad concibe a una persona que es músico, ¿sí? Es toda una trayectoria a nivel, digamos, histórico y histórica, pues sí, porque la mayoría de gente concibe la música ligada al trago, y eso no solamente se vive acá en San Vicente, sino en todas las comunidades casi que uno toca, ¿no? Veo que cierto olvido también en las músicas tradicionales acá de San Vicente también se dio porque hubo una ruptura en los aprendizajes. Entonces ya no había quien enseñara a tocar, ¿no? Entonces hubo un fenómeno muy interesante, y es que también todo el factor social de violencia aquí también hizo que la gente dejara de tocar. O sea, no fue solamente porque la gente quiso dejar de tocar,
sino que hubo un periodo de violencia muy fuerte donde los músicos no podían salir en las noches a tocar, a dar serenatas, que era como el momento más importante para ellos. O sea, habían ocasiones musicales que exigían que un músico fuera de un sitio a otro en horas bastante, digamos, bueno, en la madrugada o tarde de la noche. Cuando entra aquí la guerrilla también, y con todo ese factor de violencia, empiezan a sufrir, digamos, a decirles no salgan a tal hora de la noche, o sea, hasta tal hora, ¿no? Y después viene en el 90 todo lo que fue los paramilitares, que también fue otra época violenta, y entonces esto hace que la gente del campo deje también de hacer ciertas prácticas. ¿Por qué? Porque no pueden salir de noche, ya no pueden parrandear no pueden durar 3, 4 días parrandeando o irse de un camino a otro a pie o a caballo, porque la mayoría tampoco tenía carro, ¿sí? Entonces todo eso también afecta a las prácticas musicales y hace que de una u otra manera también se transformen. Y en esa transformación también entran a ser parte los instrumentos musicales. Entonces, antiguamente pues podíamos ver que sí efectivamente había una tradición con inclinaciones hacia la música andina colombiana, ¿sí? Pero que también la radio, las nuevas músicas hacen que haya una transformación también en lo que se empieza a escuchar, en lo que la gente también empieza a escuchar. Y resulta que la gente del campo también quiere bailar y también quiere disfrutar esa música que se oye acá, por ejemplo en el pueblo con las orquestas que traían de afuera. Y muchos de los músicos empiezan a tocar, por ejemplo, mi canoa, ¿sí? Mi cana, que son músicas también para bailar y que tocaban también, digamos, las orquestas, pero las empiezan a tocar entonces en sus instrumentos y son melodías alegres también para bailar. Entonces, es decir, las transformaciones hacen parte también del cotidiano y de una u otra manera también afectan a las prácticas musicales. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los músicos van muriendo y si tú no enseñas, pues no hay una práctica que prevalezca. Ahora, en la actualidad, Miner, por ejemplo, y Juanse están inculcando mucho el requinto y la bandola nuevamente, lo que se llama la música andina colombiana, pero todo eso ha sido también por políticas del Ministerio de Cultura. Yo encuentro acá, están en este momento tocados por muchos fenómenos alternos, o sea, es decir, están ocultos, olvidados, sí, por una institución, que en este caso vendría a ser la alcaldía, ¿no? Que es la que genera recursos y solamente los hace presentes en un momento que es las ferias, pero quien maneja esos recursos en las ferias no es directamente la Secretaría de Cultura, sino ciertas personas que manejan un rubro para cierto toque que se hace en la feria. En este momento quiero saludar al respetable público que nos honra con su presencia y a todos los grupos musicales que están acá y a los que vinieron a acompañarnos también en este evento. Felicitarlos a todos y también a la señora Laura. Le agradecemos de todo corazón por este evento, por estas grabaciones que le hicieron en el CD, lanzando la música campesina. Agradecerle a esa señora que ha hecho mucho por esto. Y eso no es tan fácil, porque eso tiene costo y ella se ha sacrificado bastante para revivir esta música campesina que creo que nunca se acabe, de nuestros viejos que ya se fueron, pero aquí estamos nosotros reemplazando en este momento. Entonces les traigo de mi propia aspiración, Somos Viejitos. Viejitos deben entender y morir a ver, estamos acá para traer música alegre, para si quieren ir a bailar. Nunca se olviden que somos viejos y muy alegres esta pasión.
música que carranguera fue la primera para animar. Con esta música que carranguera fue la primera para animar. Nunca te olvides que fuimos viejos y muy alegres esta parroquia. Con esta música que carranguera fue la primera para bailar. Con esta música que carranguera fue la primera para bailar. Ya me despido de mi viejito, ahí traigo esta canción. Cuando volvamos a estar reunidos, siempre lo hagamos con fuerza. Cuando volvamos a estar reunidos, siempre lo hagamos con mucho amor. Cuando volvamos a estar reunidos, siempre lo hagamos con mucho amor. Cuando uno no tiene apoyo de ninguna institución, digamos, oficial y todo eso, es muy difícil mover recursos. Trabajar con los campesinos es muy complicado. O sea, no es que aquí el culpable sea la alcaldía o el culpable, no, es que son circunstancias también complicadas y complejas. En la alcaldía hay recursos, pero para que ellos toquen se necesita movilización de la gente del campo acá, hospedaje acá, pagarles el toque. O sea, cuando ellos tienen también acá todo un montón de grupos que les sale gratis que toque, ¿me entiendes? Entonces es la movilización de la gente, o si van a mandar a alguien para que les enseñe, entonces movilizar a la gente hasta el campo, ¿ves? O sea, y eso implica costos extra que nadie está dispuesto a asumir. Entonces, digamos que hay varios fenómenos, entonces si quieres lo miramos así. Hay uno que ellos estaban en el olvido por las instituciones. Ellos mencionaban un olvido. Las instituciones también veían que efectivamente había un olvido por recursos, o sea, y lo hacen manifiesto, o sea, no hay recursos para trabajar con eso, aunque sí hay recursos. O sea, es decir, si vienen unos dineros del Ministerio de Cultura, pero no alcanzan. O sea, solamente alcanzan para ciertas cosas que ya están cubiertas. Ahora, ciertas políticas nacionales son excluyentes, o sea, son incluyentes y a la vez excluyentes. Entonces, ciertas políticas sugieren que entre jóvenes y niños tienen que haber ciertas actividades. Entonces, ¿qué hace eso? Que excluya a la gente mayor. ¿Y quién es la gente mayor? Pues los músicos tradicionales también, en cierto modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que está acá, pero la gente que trabaja. Entonces, por ejemplo, los horarios de las escuelas van hasta las 6 y la gente mayor a esa hora es que está saliendo. Y un profesor después de las 6 no está cubierto por los gastos. ¿Me entiendes? O sea, son políticas que incluyen, pero a la vez excluyen. O sea, no es que haya un culpable como tal. La misma comunidad, el sistema, el modelo económico, el sistema. Pero también la modernidad también ha hecho, por ejemplo, que usted ve ahorita un campesino y lo ve perfectamente con un celular. Vienen, por ejemplo, aquí han venido a podar y tienen su celular prendido con música, ¿cierto? Entonces, ellos también perfectamente hacen una parranda con un equipo de sonido, ¿cierto? Les sale mucho más económico, en fin, o sea, son toda una serie de factores que han hecho que el fenómeno de la música tradicional aquí sea de esta manera, como está en este momento, ¿no?
Laura, si bien es cierto que no se hacen inversiones serias en este tipo de música, ¿qué se podría rescatar o preservar? Pues mira, Marcela, es complicado que la gente se interese. Con la música campesina chucureña lo que vemos es que hay pocos compositores, y más bien lo que tenemos es una gran cantidad de intérpretes, entonces la creación es mínima. Pero pues vemos que en cuanto a las agrupaciones son grupos que están conformados según la ocasión, hay 2 o 3 estables y lo más común es que los músicos se intercambien de un grupo a otro. Ya no es una práctica activa como antes, donde estaban en parrandas, en serenatas, en bazares, en tiendas, en cantinas, ¿no? Pero, sin embargo, aún siguen vigentes y son convocados sobre todo para las ferias y fiestas. Esto es lo que se llama un encuentro de tradiciones. Aquí se escucha y se baila lo que hemos venido hablando sobre música campesina. Pero es que estamos en ferias y fiestas y esto es el único lugar donde vamos a encontrar este tipo de expresiones, en este tipo de espacios y con este tipo de personas.